Vamos a tomar Romanos 1, verso 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bien, vamos a meditar unos minutos. Creo que es importante apartar un tiempo para recibir la palabra de Dios. Y dice Pablo, siervo de Jesucristo. Tal vez no voy a pasar de esa frase en esta reflexión. Un siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Esta era una de las formas con las que el apóstol se presentaba cuando iba a escribir sus cartas a las diferentes iglesias, y también es una de las que mejor lo describe a este hombre, porque realmente estamos frente a un verdadero siervo de Jesucristo. La traducción más correcta para siervo sería esclavo. En una época en la que la esclavitud era algo repudiado, y todos los que estaban bajo este yugo en el tiempo de Pablo querían obtener su libertad, entonces aquí tenemos a un hombre que ostenta con mucha honra el título de esclavo. Siervo de Jesucristo. Nótese que no era siervo de Roma, no era siervo del emperador de turno, tampoco era siervo de una denominación ni de ninguna secta. Era siervo de Jesucristo. Estas 4 palabras son desafiantes para todos nosotros, por aquello que reclamamos nuestra libertad, nuestra independencia. Pero estas 4 palabras nos deben conmover lo profundo de nuestro ser, para que reflexionemos sobre lo que somos delante del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo. Para todos los que le queremos servir al Señor, ¿realmente somos sus siervos? Porque en este reino solo existe un Señor, y es Jesucristo. Todos los demás somos siervos. Bueno, por lo menos deberíamos serlo. Y esto no solo respecto al servicio, sino a nuestra vida entera. Nos debe caracterizar esa frase, esa verdad. Este hecho marcará la diferencia en el día de la coronación final, porque Dios conoce quiénes son sus siervos. Él no busca grandes celebridades, sino que busca siervos humildes y dispuestos. En aquel día el Señor dirá a esos: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Definitivamente en el cielo habrá sorpresas. Pablo, siervo de Jesucristo, realmente es una declaración que asombra, sobre todo cuando estudiamos los antecedentes de este hombre en su vida sin Cristo. Cuando los enemigos del Evangelio iban a justiciar a Esteban, ustedes recuerdan a Esteban, el primer mártir de la iglesia, dice la Escritura en Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esa es la primera vez que la Escritura menciona a Saulo de Tarso, siendo un joven, y precisamente aparece en un momento crítico en la lapidación de uno de los hijos de Dios, Esteban. El mismo Pablo hizo referencia a este momento cuando dijo: y cuando los mataron, dice, a los santos como Esteban, yo di mi voto o mi aprobación. Su consentimiento le parecía correcto a Pablo para que mataran a los seguidores de Cristo, de tal manera que el deseo de Saulo de Tarso por exterminar los cristianos iba en un aumento desmedido. Primero simplemente daba su aprobación silenciosa, cuidando la ropa de los que mataban a los cristianos, pero luego dice la Escritura
y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Luego más adelante dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, del camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Ahora Saulo quiere traspasar la frontera de Jerusalén, quiere borrar los cristianos de la faz de la tierra, porque él los consideraba una plaga que había que exterminar. Él consideraba a los cristianos como enemigos del Dios de Israel, del Dios del Antiguo Testamento, y está determinado a desenraizar esas falsas enseñanzas y encarcelar a esos falsos maestros, según él así lo creía. Es decir, mis amados, que tenemos un hombre que de siervo no tenía mucho, por no decir nada. Pero entonces, ¿cómo es que este hombre pasó de ser el mayor enemigo de la iglesia a ser el mayor siervo de todos? ¿Cómo pudo Saulo de Tarso pasar de ser el perseguidor de Jesucristo a convertirse en el siervo de Jesucristo? Algo tuvo que haberle sucedido. Y él mismo dice qué fue lo que obró ese cambio transformador en su vida. Lo dice así: he visto a Jesús mi Señor. Y luego dice, al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Es decir, que lo que obró ese cambio transformador en la vida de este hombre es que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Así es. Lucas relata ese conmovedor momento allí en capítulo 9 de los Hechos, cuando dice, mas yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Lo que estaba haciendo Saulo de Tarso durante todo el tiempo que fue enemigo de Cristo fue darse golpes contra un aguijón. Se estaba dando golpes contra la roca. ¿Y cómo sale, cómo queda una persona que le da golpes a una roca? Realmente se estaba dando golpes contra la roca eterna de los siglos. Y por poco la roca lo desmenuza. Pero la roca de Israel tuvo misericordia de él y no lo desmenuzó, sino que lo quebrantó. Lo redujo a nada. Saulo está experimentando en carne propia las palabras de su maestro, el hombre a los pies de quien se había criado Saulo de Tarso, siendo niño, adolescente y joven en el judaísmo. Saulo de Tarso tuvo un maestro, un rabino, que lo adoctrinó y lo instruyó en todas las leyes mosaicas y en todo el pacto judío y todas las creencias judías. Se llamaba Gamaliel. Pero resulta que un día, cuando la iglesia comenzaba su avance, su nacimiento victorioso, los líderes de Israel, los líderes de lo que ellos llamaban el Sanedrín,
al cual pertenecía Gamaliel. Ellos entonces toman presos a Juan y a Pedro y les dicen: les ordenamos que no prediquen más en el nombre de Jesús, no sigan hablando más en ese nombre, no sigan diciendo que está vivo. Y ahí estaba Gamaliel, maestro del joven Saulo, y están por azotar a los apóstoles en aquella ocasión. Ya no saben qué hacer con los apóstoles, porque por todas partes van predicando el poder de la resurrección de Cristo, y hay enfermos siendo sanos, endemoniados siendo libres. El evangelio es anunciado por cientos y miles, se entregan a Cristo, son bautizados en su nombre, son llenos del Espíritu Santo, y estos líderes religiosos no saben qué hacer con los apóstoles. Les dijeron: ustedes están llenando a Jerusalén con esta doctrina, no hablen más en ese nombre. Y los quieren azotar y los quieren maltratar. Entonces se levantó el maestro de Saulo de Tarso, Gamaliel, y le dijo unas palabras muy sinceras, muy francas, muy al momento. Le dijo: dejen tranquilos a estos hombres, porque quien se meta con ellos, si esto es de Dios, puede ser que se halle luchando contra Dios. Y eso lo comprobó Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Por eso fue que Jesús le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Jesús, que es Dios sobre todas las cosas, hizo trizas los argumentos de Saulo de Tarso. O sea, Saulo se halló luchando contra Dios, porque Jesús es Dios. Y Saulo estaba luchando contra Jesús. Estaba dándose golpes contra la roca inconmovible. Y entonces cae a tierra. Jesús resucitado se le aparece en el camino a Damasco, en una luz más refulgente que el sol del mediodía, y lo deja ciego e impotente. Saulo de Tarso entendió por experiencia propia que aquel que se enaltece, Dios lo humilla. Saulo aprendió que sobre quien cae esta roca es desmenuzado, pero quien cae sobre esta roca es quebrantado. Y así fue con él. Por 3 días, después de ese encuentro dramático, no comió nada. No fue que programó 3 días de ayuno, fue que el hambre se le fue, se le hizo un nudo en la garganta, pensando qué le había acontecido. Yo voy persiguiendo a los seguidores de ese Jesús, y ahora Él se me presenta y me dice que lo estoy persiguiendo a Él. ¿Contra quién estoy luchando? Entonces, ¿Jesús de Nazaret realmente está vivo? 1000 preguntas borboteaban en la mente de Saulo. Su cabeza le da vueltas, todo es confusión. Su teología judía está totalmente sin argumentos, está ciego físicamente, pero su ceguera física es sinónimo de su ceguera espiritual. Pero pronto la luz que resplandeció en el camino de Damasco ahora se le iba a meter en su espíritu y en su corazón. Dios es luz, y Jesús, la luz, tomó a Saulo y le reveló todas esas profecías que Saulo se sabía de memoria. Todos esos pasajes del Antiguo Testamento comienzan a encajar de una manera maravillosa. Ahora Saulo ve a Cristo en el maná que caía en el desierto. Ahora Saulo ve a Cristo en el agua que brotaba de la roca y en la roca misma que iba en el desierto. Ahora Saulo ve a Cristo en el tabernáculo en su totalidad. Ve a Cristo representado en ese Cordero de la Pascua. Ve a Cristo representado y simbolizado en la nube de fuego de la noche y en la columna de fuego del día. Y todo comienza a aclararse, y Pablo comienza a entender que este Jesús
es de quien habían hablado todos los profetas, y que todas las profecías se cumplían en él, y de repente la luz de la revelación divina entra en el espíritu, en el corazón y en la mente de Saulo de Tarso, y todo comienza a aclararse. Pero Dios iba a completar su obra, porque tenemos a ese hombre que parecía un león indómito, indomable, a ese hombre recio que de siervo no tenía nada, ahora está allí arrinconado, sentado en una casa, allí ahora poco a poco entendiendo las cosas. Y entonces el Señor llama a uno de sus siervos allí en Damasco, llamado Ananías. Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él está orando y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías no se alegró mucho de que el Señor le encomendara esa misión, porque Ananías sabía quién era Saulo de Tarso, y le dijo: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Israel, y aún aquí tiene autoridad de las principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Claro, Ananías no sabía lo que le había acontecido a Saulo de Tarso en el camino, y el Señor le dijo: ve, porque ese hombre indomable, ese hombre recio, ese hombre que estaba causando tanto mal a mi iglesia, es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Ananías, con esa palabra del Señor, se fue a donde estaba Saulo allí. El Señor se lo tenía cieguito para que no pudiera moverse mucho. Entonces Ananías entró a la casa y, poniendo las manos sobre él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto es algo maravilloso. Lo que transforma a un hombre es el poder del Cristo resucitado. No es la terapia humana, no son las ciencias de los hombres. Lo que transforma a las personas es el poder del Cristo resucitado. No es una religión, no son los buenos propósitos, es el poder del Cristo resucitado. Y ahora tenemos a este hombre aquí. De unos versículos a otros todo cambia. Así es Dios, así es el poder de Dios. Me alegra saber que Dios puede transformar cualquier corazón. Me alegra saber que el enemigo de Jesucristo se convirtió en el siervo de Jesucristo, en un testimonio viviente. Dice la Biblia: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Porque Pablo había considerado su deber acabar con los del nombre de Jesús. Y la gente decía: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino aquí a Damasco, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Todos conocían de la fama de Saulo, todos sabían que era terrible, todos sabían que sacaba a los hermanos y los arrastraba y los llevaba hasta la cárcel por causa de Cristo. Pero ¿qué hacía Saulo? Dice: se esforzaba mucho más
y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Y era normal que le tuvieran miedo, porque se había ganado esa fama. El Señor le había dicho a Pablo que iba a sufrir. Y el primer sufrimiento vino por los mismos cristianos, los cuales no creían en la conversión de Saulo. No lo saludaban, ni se le acercaban. Pero ¿qué hizo este hombre? Comenzó a mostrar un corazón de siervo. ¿Qué haces tú cuando te rechazan? ¿Qué haces tú cuando no creen en tu testimonio? ¿Qué haces tú cuando la gente piensa lo que no debe de ti? ¿Qué hizo este siervo? Recuerde que estoy predicando Pablo, siervo de Jesucristo. Se amargó, se descarrió, se fue al mundo de pecado diciendo que en la iglesia no hay amor. ¿Qué hizo? Bueno, eso sucede de pronto en estos días con algunos, pero no con aquel siervo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando la gente no crea en ti, cuando la gente no reciba tu testimonio, cuando recibas desprecios, aún por los mismos cristianos, no te compliques la vida, no te enredes, no entres en discusiones que no edifican, no te defiendas con argumentos, haz lo que hizo Pablo, predica a Cristo, se esforzaba por demostrar que Jesús era el Salvador. No entró en discusiones necias, no se desanimó porque no recibieron su testimonio, no se alejó de Dios, no se llenó de amargura contra los creyentes. Tenemos a un joven cristiano, Pablo, aunque tiene una experiencia maravillosa, está apenas comenzando sus primeros pasos en el Evangelio. Pero está haciendo lo correcto, está haciendo lo que todo siervo de Dios debe hacer. Y no solo me refiero con la expresión siervo de Dios a los pastores, sino a todos los que aman el nombre del Señor, a todos los que son creyentes en Dios. Porque Dios todavía busca hombres y mujeres que de verdad tengan un corazón de siervo, un corazón que sabe que le deben su conversión al poder del Cristo resucitado, que el Cristo resucitado vive hoy, el que transformó a Saulo de Tarso de perseguidor a siervo y de enemigo de Jesucristo a siervo de Jesucristo. Él vive hoy, vive para transformar corazones, vive para transformar vidas. No importa por más duro que sea el corazón, no importa por más rebelde que sea. Aquí tenemos un ejemplo que nos alienta a creer que el Señor Jesucristo tiene el poder para transformar a cualquier persona. Es que no estamos hablando de una persona que simplemente no le gustaba el Evangelio. Estamos hablando de un hombre que se había declarado enemigo de Cristo, que se había declarado enemigo del Evangelio, que había considerado su deber acabar con el cristianismo. Pero qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Tal vez nuestro testimonio no se parece mucho al de este hombre. Nuestras experiencias son muy pequeñas comparadas con el comienzo. Nada más es la primera experiencia que este hombre tiene con Dios y de qué manera la tiene. Sin embargo, creo que nosotros en alguna medida
también hemos experimentado el poder del Cristo resucitado. El poder de Dios que trae a hombres y mujeres una transformación genuina. Es el Cristo resucitado. No son los discursos humanos, no son las frases bonitas, es el poder de Dios, es el Cristo resucitado. Por eso lo que predicaban ellos era la resurrección de Cristo, el poder de la resurrección, el Cristo viviente, no el Cristo que se quedó en la cruz o el Cristo que se quedó en la tumba, el Cristo vivo y verdadero, el que nos puede sostener en cualquier circunstancia de la vida. Este hombre fue transformado por el poder de Dios. Y yo doy gloria al Señor que Él hoy todavía sigue transformando corazones, sigue transformando vidas. Él está vivo, Él vive aquí, Él vive en mí. Él está allí donde tú te encuentras. Él puede transformar un corazón endurecido en un corazón de siervo. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros cada día. Pablo, siervo de Jesucristo. Es un desafío esa frase. Es un desafío para los jóvenes. Es un desafío para aquellos que no rinden la totalidad de su ser al Señor. Aquellos que viven defendiendo sus razones. Yo te invito para que te coloques en las manos del Cristo resucitado, para que Él obre en tu vida, para que Él haga de ti un siervo de Dios, una sierva de Dios. Eso es lo que Él busca. Hombres y mujeres que estén dispuestos a darlo todo por Él, e incluso a sufrir por Él, a disponerse. Pablo no sabía lo que le esperaba: sufrimientos, quebrantos, persecuciones por falsos hermanos y por toda clase de personas. Pero ahí estuvo, siempre fiel, porque tuvo un encuentro, se encontró no con una denominación, no con un grupo de personas, se encontró con el Cristo de la gloria. Y cuando un hombre, una mujer se encuentra con el Cristo de la gloria, nunca lo deja, nunca lo podrán separar de Él, nunca. Aférrate al Cristo resucitado, gózate en el poder del resucitado, permite que Él obre en tu vida cada día, vive para Él, vive con un corazón de siervo. Él está hoy entre nosotros, Él vive y Él quiere que tú te coloques en sus manos y que le sirvas mientras tengas vida, mientras tengas salud, mientras tengas fuerzas. Sírvele a Él, desgástate por Él, vive para Él, adóralo a Él. Él es el mismo, el Cristo resucitado y glorioso. Aleluya, aleluya. Él vive, Él vive, Él vive. Te adoramos a ti, Señor. Oh, santo, santo, santo. Santo es tu nombre, Señor. Oh, enséñanos a ser siervos. Enséñanos, oh Dios, que en este reino solo hay un Señor, que eres tú, que los demás somos siervos. Solo tú reinas, tú gobiernas. Cambia ese corazón endurecido, ese corazón indómito. Quebrántalo, Señor, para que lo puedas usar. Primero lo abates y luego lo levantas. Primero lo humillas y luego lo exaltas. Oh, gloria a tu nombre para siempre. Aleluya.